Hola, estamos una vez más abriendo nuestra ventana de las ideas, esta vez para hablar sobre las prácticas artísticas pedagógicas. En nuestro primer nodo encontramos la respuesta a mi pregunta. Vamos a verla. La pregunta, la cual quedó consignada en el espacio Experiencias y Relatos, es: muchos niños de los que llegan al museo nunca han tenido aproximación a dicho espacio. Entonces, ¿cómo captar la atención y lograr una conexión significativa con estos grupos en los cuales algunos de los infantes o de los integrantes no han ido por su propia voluntad, sino por cumplir con una propuesta académica que se hace desde su colegio? Pues bien, aunque en ese espacio nuestra maestra Laura Vanessa Puerta no contestó de manera textual la pregunta, sí se dio respuesta a ella cuando nos compartió su maravillosa experiencia, en la cual comparte que este proyecto se da centrándose en los puntos de interés de los chicos, que además de eso se hace todo un proceso en el cual se toman referentes de algunos proyectos similares para hacer que este proyecto sea muy asertivo. Y para saber de qué proyecto se habla, entonces vamos a pasar inmediatamente a nuestro segundo nodo, el cual se llama Materializando Ideas, y donde quiero hablar del proyecto el cual recibe el nombre Museo Más Escuela, que es un maravilloso ejemplo de la articulación y acompañamiento que los museos pueden realizar a las escuelas en el espacio formal, en un proyecto que permite que los estudiantes se interesen e internen en el mundo artístico de una manera lúdica, didáctica, dinámica, partiendo y enfatizando en los intereses propios de su contexto y abriendo camino a nuestras experiencias, que los niños y jóvenes desde los entornos no creen muy cercanas a ellos. Siento que esta es la mejor respuesta que pude haber recibido a mi pregunta o a la duda que giraba en torno a todo el maravilloso material que se nos compartió antes de conocer de voz propia de una de las protagonistas aquella espectacular experiencia. Seguimos entonces ahora con el nodo 3 de reflexiones de la práctica pedagógica. En este nodo quiero compartirles el foro número 5, que es el que tenía espacio en este encuentro. El foro número 5 se refiere a la siguiente pregunta: ¿la educación artística solo se desarrolla en el marco de las prácticas del aula? Pues mi respuesta es que definitivamente no. La educación artística ha logrado trascender los muros de la institucionalidad, rompe barreras y parámetros, tiene la versatilidad suficiente para desarrollarse en diferentes espacios, llámese fundaciones, colectivos, organizaciones. Se convierte en una herramienta para llegar a contextos nunca antes imaginados y que, sin quitar importancia, tal vez desde otras áreas del conocimiento no se podrían lograr. Y para ejemplo de ello está nuestra experiencia de Museo Más Escuela, en el cual definitivamente se muestra que sí se puede hacer una gran articulación entre los espacios de prácticas artísticas pedagógicas y los espacios formales. Por último, tenemos nuestra ventana en la cual encontramos el nodo Bibliografía y Literatura. En él encontramos esta maravillosa entrega de María Acaso y Jordi Ferreiro, en el cual se habla sobre EduPari, sobre pedagogía sexy. Nos plantean la pedagogía como algo llamativo, algo nuevo, el rescatar el gusto por enseñar y por aprender.
Esta pedagogía sexy, como ellos le han nombrado, consta de 5 puntos muy importantes, características para que la pedagogía se vuelva atractiva para nuestros estudiantes. La primera característica es que la pedagogía debe ser personalizada. Lo que los profesores enseñemos no es lo que los estudiantes aprenden. Y para ello se debe tener en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser retroalimentado, hay 3 actores, los cuales son el estudiante, el maestro y el inconsciente. Y es donde debemos tener en cuenta que aunque tengamos 40 estudiantes o más en un aula, cada uno de nuestros estudiantes se va a llevar algo diferente. Cada uno de nuestros estudiantes va a tomar lo mejor, pero no lo que nosotros consideremos mejor, sino lo que sea su punto de interés. La pedagogía debe ser participativa. Requiere de la disposición de espacios que promuevan y generen la comunicación. En las aulas se debe aplicar el uso democrático del poder, pero no para bien del maestro. Debe ser un espacio en el que todos los actores se sientan en la comodidad y capacidad de participar y exponer sus ideas sin que se sientan juzgados ni reprimidos. La tercera característica es la corporal o corporalidad. En ella se debe tener en cuenta la flexibilidad, la comodidad. Los estudiantes son el mejor referente de cómo se puede lograr un aula o un espacio ideal. Y es allí donde María Acaso y Georgie resaltan que si los estudiantes somos lo que sentimos, ¿cómo es la forma correcta en la que podemos recibir una clase o una enseñanza desde su comodidad? Es importante escucharlos y a la medida de lo posible aplicar estas ideas que nos comparten. La pedagogía también debe ser excitante y ese es nuestro cuarto punto. Debe contener elementos como excitación, sorpresa y ludificación. Cuando nuestro cerebro experimenta situaciones con estos elementos nombrados, libera endorfinas, las cuales son las hormonas de la felicidad. Y esto permite y genera que nuestros estudiantes aprendan y en su memorial, por decirlo de alguna forma, queden todas estas experiencias, pero no es algo que se aprenda simplemente para luego depositar en un examen. Es algo que se aprende y que queda para la vida. Para ello, se propone el trabajo audiovisual, pero un trabajo audiovisual siempre teniéndolo en cuenta desde el pensamiento crítico. Por último, quiero dejar en este punto algo muy importante y es que debe tenerse en cuenta menos memoria y más proyectos, porque precisamente nos hablan nuestros pedagogos, escritores, de que el trabajo de la memoria para llenar una evaluación no es un trabajo que marque y que sea de utilidad para la vida de nuestros estudiantes, pues lo que aprenden lo aprenderán por el hecho de evaluar y no por el hecho de alimentar un proceso. Y precisamente esto nos lleva al quinto punto o a la quinta característica de EduPari, pedagogía sexy, que es que la educación debe ser descentrada, lo que hablábamos hace un momento. No a la educación basada en la evaluación y sí a la educación basada en el aprendizaje. Dejar de hacer lo que sabemos para empezar a saber lo que hacemos. María Acaso. Cierro esta presentación con la reflexión acerca del documento compartido sobre el 41 Salón Nacional de Artistas.
un documento infinitamente interesante que aborda perspectivas de pedagogos tan nombrados como Vygotsky, Brunner, entre otros. Pero de todo este increíble material, rescato y recalco la labor de voceros del arte, los cuales, aún sin tener una amplia experiencia en el arte, se aventuraron a promover experiencias estéticas por medio de las reflexiones y diálogos, replicaron sus experiencias para permitir que éstas no se queden solamente en ellos, sino que se transformen y trasciendan. Y esto se logra al ser personas que desarrollaron diferentes oficios, y estos permitían que las personas los sintieran más cercanos a medida que ellos lograban diversificar las experiencias estéticas, acercar el arte y la cultura a los contextos sociales que no son muy cercanos a ello. Gracias.